Hola chicos, bienvenidos a este video en el cual vamos a tratar dos ejemplos de la temática de calor y temperatura. Vamos a iniciar con un ejercicio de temperatura en el cual vamos a utilizar las escalas de temperatura. Va a haber una pequeña introducción a ver cómo se utiliza. Y en el siguiente ejemplo vamos a ver la dilatación térmica para aplicar la fórmula y mirar un poco las cosas que vamos a aprender en esta parte. Vamos a iniciar con este primer ejemplo. Aquí están las escalas de temperatura para convertir de grados Kelvin a grados Celsius, de grados Celsius a grados Fahrenheit y de grados Fahrenheit a grados Celsius. Estas fórmulas van a aparecer en la guía de actividades y en el caso de ahora es utilizarlas y aprender a utilizar. El ejemplo, un objeto tiene una temperatura de 60 grados Fahrenheit. ¿Cuál es su temperatura en grados Celsius y en grados Kelvin? Quiero que observen que grado Kelvin no se utiliza la partícula grado porque esa es la escala absoluta y se estableció científicamente, se acordó que se utilice solamente la K mayúscula. ¿Listo? Entonces, vamos a convertir de grados Fahrenheit a Celsius. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, la que dice temperatura en Celsius es igual a 5/9 que multiplica a temperatura en Fahrenheit menos 32. Entonces vamos a utilizar esa fórmula, colocamos aquí temperatura Celsius es igual a 5/9, paréntesis, aquí colocamos la temperatura en grados Fahrenheit que es 60 menos 32. Esto nos va a dar 5/9 multiplicado por la resta de estos dos que es 28. Observe que primero hacemos la resta porque está dentro de un paréntesis, es obligatorio. Luego multiplicamos 5 por 28 y dividimos entre 9 y eso nos va a dar una temperatura en grados Celsius de 15.5 grados Celsius. Ya tenemos la temperatura desde grados Fahrenheit a grados Celsius. Este es el valor. En grados Fahrenheit son 60 grados Fahrenheit, en Celsius son 15.5 grados Celsius. Esto se lee grados Celsius o grados centígrados. Ahora, de grados Celsius vamos a aprovechar la primera fórmula para convertir a kelvins, que es esta T que no tiene ninguna letra. Eso significa temperatura absoluta, o sea en grados Kelvin. Temperatura Celsius es igual a temperatura Kelvin menos 273. Al utilizar esa fórmula lo haríamos de esta manera. Colocamos primero grados Celsius, 15.5 grados Celsius es igual a temperatura en Kelvin menos 273. Si se dan cuenta, el 273 que está restando va a pasar a sumar. 15.5 grados, vamos a quitarle ya grados Celsius, más 273 es igual a la temperatura en Kelvin. Esto nos va a dar un total de 288.5 K o Kelvin. Y esta es la temperatura. Entonces, lo que hemos hecho es utilizar las fórmulas para convertir de una temperatura a otra y hemos establecido que los 60 grados Fahrenheit son 15.5 grados Celsius y son 288.5 Kelvin. ¿Listo? De esa manera se utilizan estas formulitas de aquí. En el siguiente ejercicio, en el siguiente ejemplo, vamos a ver un ejercicio de dilatación térmica. La dilatación térmica ocurre cuando un cuerpo se calienta. Generalmente los cuerpos que se dilatan térmicamente son metálicos. Generalmente. Existen otros que también se dilatan. Por ejemplo, el caucho, el plástico, se estira y se dilata. Entonces, una varilla de aluminio de 80 centímetros de largo, inicialmente a 15 grados Celsius, se calienta hasta una temperatura de 98 grados Celsius. ¿Cuál es su longitud final? ¿Qué va a pasar con la varilla de aluminio? Al calentarla, ella va a estirarse. ¿Por qué? Porque el aluminio se dilata. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos determinar aquí? Reconocer que como la varilla es de aluminio, ella va a tener un coeficiente de dilatación. Yo les voy a subir una tablita con los coeficientes de dilatación. Entonces vamos a sacar los datos que conocemos aquí para este ejercicio. Datos. Tenemos que es de aluminio, eso nos va a dar un coeficiente de dilatación. Tenemos su longitud inicial que es de 80 centímetros. Podemos utilizar centímetros o metros. Dejémoslo en centímetros. Tenemos la temperatura inicial, TI, que son
15 grados Celsius. Y la temperatura hasta la cual se calienta, que es la temperatura final, 98 grados Celsius. El aluminio tiene un coeficiente de dilatación lineal de 24 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius, o Celsius a la menos 1. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. La longitud final de un cuerpo es igual a su longitud inicial más coeficiente de dilatación por la longitud inicial por el cambio en su temperatura final menos temperatura inicial. En esa fórmula vamos a reemplazar los datos que tenemos aquí. Vamos a hacerlo aquí para que nos quede. Entonces nos va a quedar, longitud final será igual a 80 centímetros más 24 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius por 80 centímetros por cambio en la temperatura, 98 menos 15. Recordemos que esto, por problemas de espacio, no le voy a colocar las unidades, pero son en grados Celsius. Ahora en la siguiente sí la vamos a colocar. La longitud final será igual a 80 centímetros. Primero hacemos esta parte, antes de sumar los 80, debemos hacer la multiplicación. Vamos a hacer esta multiplicación, estos dos números, 24 por 80 nos va a dar 1920 por 10 a la menos 6 centímetros sobre grados Celsius. Centímetros sobre grados Celsius. Y aquí entre paréntesis nos va a dar 83 grados Celsius. Puedes observar que ahora tenemos por obligación que hacer esta multiplicación. Entonces, los grados Celsius se van a cancelar. Este está dividiendo, este está multiplicando, se cancela y nos va a quedar en centímetros. Nos va a quedar longitud final igual a 80 centímetros más esta multiplicación. Debemos tener en cuenta que aquí hay una potencia de 10. Entonces lo colocamos en la calculadora. 1920 EXP, ahí hay una tecla que es EXP y eso nos sale o exponente o nos sale un por 10 chiquitico en la calculadora y luego colocamos menos 6. Y lo multiplicamos por 83. Esto nos va a dar 0.1593 centímetros. Recuerden que cancelamos los grados Celsius. Ahora sumamos y nos va a quedar que la longitud final será igual a 80.1593 centímetros. Vemos que la distancia que crece debido al cambio de temperatura es mínima. Es aproximadamente la décima parte de un centímetro. Sin embargo, observen que el gradiente o cambio en la temperatura fue desde 15 hasta 98. El aluminio puede alcanzar temperaturas hasta de 300 grados Celsius, 400 grados Celsius. Esto indica que esta distancia puede crecer mucho más. Bien chicos, hasta aquí esta parte. Espero que les haya servido, espero que les sirva y espero que lo puedan utilizar de guía para solucionar los ejercicios que vienen pronto en el taller. Nos vemos, que pasen bien.